La siguiente es una presentación de El Mundo de Mañana. Los hijos y los nietos son verdaderos milagros del Eterno. Si tiene alguna duda, pregúntele a cualquiera que nunca pasó por ese primer momento después del nacimiento, cuando los pequeños deditos son contados cuidadosamente. Me puede preguntar a mí porque yo estoy en esa categoría. Mi esposa y yo estuvimos casados por más de 46 años. Decidimos tener hijos, pero a veces la vida no funciona como uno la planea. Pero está bien. Cuando vemos la dirección en la que se dirige el mundo, no envidiamos el trabajo que tienen los padres de criar a sus hijos en esta sociedad. Aunque disfrutamos ver a los niños corriendo, bailando, jugando y luchando. Disfrutamos de la sobrina nieta de mi esposa y de sus 3 sobrinos nietos. Disfrutamos sus risitas, pero a veces nos tenemos que tapar los oídos cuando gritan. Mi esposa disfruta ir a cazar cigarras con uno de los niños, o buscar cangrejos transparentes de noche en la playa. Incluso yo disfruto cuando su sobrina nieta juega con mi pelo, aunque no tenga mucho para jugar. La festividad conocida como Día de Gracias siempre la disfrutamos más cuando los pequeños están presentes, aunque realmente nos dejen abatidos y quedemos agotados cuando se van de la casa. Pero para algunos, los niños son una carga con la que prefieren no lidiar, y darían cualquier paso necesario para evitar tenerlos, incluso aunque tengan que tomar una decisión consciente de abortarlos. Si existe un tema que la mayoría de los políticos prefieren eludir, es el aborto, porque es un tema de contención, con profundas emociones de ambos lados. Para los políticos es una situación en la que no pueden ganar, ya que no importa de qué lado se ponga uno, siempre deja fuera una gran porción de los votantes. Pero el tema del aborto realmente no tiene que ver con los votos. Es acerca de la vida y la muerte. Es un tema doloroso para muchas mujeres que llegan a arrepentirse de la decisión que tomaron más temprano en su vida. Decisión muchas veces tomada bajo estrés, a causa de presiones externas o familiares. Estrés por tenerle miedo al futuro. Y estrés por estar tratando un tema que no pareciera tener una buena solución. Antes de continuar, permítame asegurarle que aquí en el mundo de mañana, nuestro propósito no es condenar a nadie. Lo que parece una buena solución de un problema embarazoso a los 17 años, no es tan simple a los 37 años. Y de algún modo, por más difícil que sea creerlo a los 17 años, los 37 llegan rápido. Y puede que le pase muchas veces durante la vida que emerja el sentimiento de remordimiento. Ya sea que usted disfrute de los niños o no, esas cuestiones fundamentales siguen existiendo. ¿Cuándo comienza la vida? ¿Tiene la mujer el derecho de elegir? ¿Y quién le da ese derecho? No debería perderse este programa. Siga acompañándonos. Le daremos sorprendentes hechos de la vida real, historias interesantes y esperanza para el futuro. Bienvenidos al mundo de mañana, donde no tenemos temor de decir la verdad. Con toda sinceridad, el tema de hoy me entristece profundamente, porque aunque para muchos sea un tema político, para otros es algo muy doloroso. Permítame repetirlo. Aquí en el mundo de mañana no estamos para juzgar a nadie, ni a las mujeres que tuvieron un aborto, ni a los proveedores de abortos. Pocos temas son más emotivos que el aborto. Y el tema continúa siendo tan contencioso hoy como lo era hace 40 años. El Reino Unido le dio legalidad al aborto de menos de 24 semanas de gestación, con el Acta de Aborto de 1967. Estados Unidos legalizó el aborto con la decisión Roe vs. Wade en 1973, y pasó a ser legal en Canadá en 1988, cuando una ley que tenía casi 100 años que prohibía el aborto fue abrogada por decisión de la Corte Suprema. Decisiones similares han sido tomadas en otros países del mundo. En algunos casos los varoncitos son preferidos, mientras que las niñas son abortadas.
Aunque el aborto continúa siendo discutido en muchos países, aunque haya leyes que hagan legal terminar con la vida de un bebé que no ha nacido. La mediática occidental muchas veces muestra a la gente antiaborto como a fanáticos religiosos o manifestantes enojados gritándole en la cara a los demás. Esto es marginalmente verdadero. Y basado en reportes mediáticos, uno pensaría que la gran mayoría cree que está moralmente bien terminar con la vida de un bebé que no ha nacido. ¿Pero es esto verdadero? Aquí hay una cita que sin dudas le sorprenderá a muchos. Pero antes de leerla quiero que sepa de dónde proviene. Porque no es de donde usted quizás suponga. Kirsten Powers es una columnista y comentarista televisiva y una autoproclamada liberal que respalda la mayoría de las causas liberales. Pero en su libro The Silencing, Cómo la izquierda mata la libertad de expresión, ella indica: vale la pena notar que mientras los administradores de universidades y grupos gubernamentales de estudiantes parecieran respaldar la agenda del derecho al aborto, no deberíamos suponer lo mismo de todos los estudiantes. Una encuesta de Thomson Reuters para NPR encontró que entre los americanos de menos de 35 años, el 65.5% cree que hacerse un aborto está mal, un porcentaje más alto que cualquier otro grupo. Para aquellos de 35 a 64 años fue del 57%, y para los mayores de 64 fue del 60.9%. De acuerdo a esta prestigiosa agencia de encuestas, comisionada por la liberal American National Public Radio, casi 2/3 de los millennials piensan que hacerse un aborto está mal. Powers luego da el resultado de una encuesta de lo que ella admite como liberal, una agencia de encuesta con tendencia izquierdista, y por lo tanto el resultado puede estar inclinado hacia la izquierda. Aunque los números son significativamente diferentes, todavía son sorprendentes por su respaldo pro vida. El Public Religion Research Institute, PRRI, con inclinación izquierdista, reportó en el 2011 que los millennials tienen un conflicto de moral acerca del aborto, con el 50% que dicen que no piensan que hacerse un aborto es moralmente aceptable. Yo he investigado personalmente en datos de encuestas que brindan respaldo o la falta del mismo. Las encuestas varían de un país a otro, de un mes a otro, de un año a otro, y lo que es más importante, en cómo se formula la pregunta. Pero aquí está la conclusión de Kirsten Powers respecto a las encuestas, a lo que yo no estaría de acuerdo. Como mínimo esto demuestra que grupos como Voice for Life, una organización pro vida, no representan ni una visión marginal, con excepción de la izquierda no liberal. Una interesante observación con respecto a la creencia del aborto es que cambia de acuerdo a la etapa del no nacido. En Estados Unidos y Gran Bretaña, un porcentaje mucho más amplio respalda el aborto en el primer trimestre, o sea, en las primeras 12 semanas. El respaldo cae dramáticamente para el segundo trimestre, y es extremadamente desfavorable para los últimos 3 meses del embarazo. Aunque el Reino Unido permite el aborto legal hasta la semana 24, la mayoría de los británicos cree que debe ser reducido a 12 semanas. El punto obvio es que la mayoría no quieren abortar nada que tenga aspecto humano. Exploremos ese importante concepto al mirar dentro del vientre a las 10 semanas para ver qué encontramos. Primero quisiera ofrecerle uno de los folletos más importantes que alguna vez pueda leer. El misterio del destino humano responde a las preguntas más antiguas. ¿Cuál es el propósito de Dios para la humanidad? Pensémoslo. Si usted vive hasta llegar a los 100 años, tiene una docena de hijos, 40 nietos y muchos más bisnietos. Y si usted es rico y famoso y disfruta de una buena salud hasta el final, pero nunca descubrió su propósito de estar aquí, ¿realmente puede declararse exitoso? El misterio del destino humano explica la razón de su existencia. La oferta de hoy es absolutamente gratis, sin costo ni obligación. Visítenos en elmundodemañana.org. Encuéntrenos en Facebook y síganos en Twitter. El sitio web británico The Baby Center lo lleva a través del proceso semana tras semana y describe a su bebé en cada etapa.
Esto es lo que dice a las 10 semanas. Su bebé ya es oficialmente un feto. Está posicionado para crecer y llegará al doble del tamaño en las próximas 3 semanas. Su bebé ahora puede tragar y patear, y todos sus órganos principales están completamente desarrollados. Más detalles diminutos están apareciendo, como las uñas y una pequeña sombra de cabello. Los órganos sexuales del bebé están empezando a mostrarse. En su próxima cita de scan, que tendrá muy pronto, usted podrá saber si va a tener un varoncito o una niña. ¿No es interesante que cuando deciden tenerlo es llamado un bebé? Pero cuando alguien no lo quiere es llamado masa de tejido inviable, el producto de la concepción o coágulo de sangre. Jessica lloró cuando un columnista de Al Jazeera en inglés describió un estudio que tuvo lugar en el University College en Londres. Ahí trabajan con un prototipo de ultrasonido de alta definición, tubos flexibles diminutos y manos robóticas para hacer cirugías ultradelicadas dentro del vientre. Los doctores pueden detectar defectos de nacimiento tan pronto como a las 12 semanas. Hasta ahora podían ofrecer poca esperanza, pero están trabajando para cambiar eso. La doctora Anna David describió lo que esperan lograr. Si tuviésemos una aguja muy fina podríamos tratar al bebé y la mamá no entraría en labor de parto prematuro, y el resultado sería mejor. Veamos nuevamente que aunque el término técnico sería feto, los doctores al tratarlo a las 12 semanas ya lo llaman bebé, porque realmente eso es lo que es. David Kupelian es el autor de Marketing of Evil, y en su libro tiene una sección muy especial en este tema, con confesiones de aquellos mismos que una vez formaron parte de la industria del aborto. Incluye citas de hombres y mujeres que admitieron libremente que para algunos todo era cuestión de dinero, y cómo eran entrenados para vender un aborto a cualquier mujer que llegara a ellos. Carol Everett, quien en cierto momento tuvo 5 clínicas de aborto, describe algunos mecanismos internos. Ella explica que cuando la paciente llegaba para obtener información, no se les hablaba del desarrollo del bebé, o del dolor que el bebé iba a experimentar, o de los efectos físicos o emocionales que el aborto tendría en ellas. La señora Everett describe lo que ella llama las 2 reacciones estándar en la sala de recuperación después del aborto. La primera es: maté a mi bebé. Me asombraba que esta era la primera vez que los padres lo llamaban bebé. Pero la segunda reacción es: tengo hambre. Me mantuvieron aquí durante 4 horas y usted me dijo que solo serían 2. Déjeme salir de aquí. Esa mujer está haciendo lo que yo hice cuando yo tuve mi aborto. Está escapándose del aborto. No quiere lidiar con esto. Pero asociar a cada doctor, a cada secretaria y cada consejero de una clínica de aborto como solo interesado en el dinero sería demasiado inmaduro. Muchos tienen el sentido equívoco de que están ahí para ayudar a las mujeres, pero no es así. Pero en este mundo posmoderno, con la influencia de los medios y los académicos, así es como piensan. Y para ellos cualquiera que sea pro vida es un ingenuo alejado de la realidad. El ex abortista Dr. Anthony Levatino lo explicó de esta manera. Todo el mundo en la industria del aborto sabe que todo aquel involucrado en el movimiento pro vida está chiflado. Yo lo sé porque CNN me lo dijo, y ellos nunca me mentirían. El enunciado es por supuesto sarcástico, al haber él encontrado que todo lo que él creía acerca de los activistas pro vida era falso. Pero ¿cómo llegamos a donde estamos? ¿Cómo comenzó el movimiento del aborto? La respuesta puede que lo sorprenda. El Dr. Bernard Nathanson y Lawrence Slater fueron los fundadores de NARO, uno de los primeros grupos pro aborto que vendían el aborto por pedido al público americano. ¿No es interesante que los 2 fundadores de NARO no eran mujeres, sino hombres? Y fueron estos los hombres que crearon el eslogan "Libertad de decisión" y "La mujer debe tener control de su propio cuerpo". Con la ayuda de la feminista Betty Friedan, organizaron la estrategia de vender esta causa a los medios, y luego ellos la venderían al público americano. ¿Pero cómo? Nathanson nos explica. Sabiendo que si se llevaba a cabo una encuesta saldríamos perdiendo ampliamente, simplemente fabricamos los resultados de una encuesta ficticia.
Le anunciamos a los medios que llevamos a cabo encuestas y que el 60% de los americanos estaban a favor del aborto permisivo. Esta es la táctica de la mentira autocumplida. A pocos le importa estar entre las minorías. Conseguimos suficiente simpatía en nuestro programa de aborto permisivo fabricando los números de los abortos ilegales anuales en los Estados Unidos. El verdadero número era cercano a los 100,000, pero nosotros le dijimos a los medios repetidamente que era 1,000,000. Al repetir la gran mentira suficientes veces, convence al público. El número de mujeres que moría por los abortos ilegales estaba entre los 200 y los 250 anuales. El número con el que nosotros constantemente alimentábamos a los medios era de 10,000. Es entendible que usted se esté preguntando por qué Nathanson habría de admitir esto. A veces la verdad es más extraña que la ficción. Nathanson, al que Kupelian llama lo más cercano de ser el hombre que lo comenzó todo por el movimiento pro-decisión, cambia de bando, pero solo después de que su clínica haya hecho 75,000 abortos, 5,000 de los cuales hizo con sus propias manos, y otros 10,000 supervisó personalmente. Como él declaró, estas son credenciales bastante buenas para poder hablar del tema del aborto. Nathanson se dio cuenta al renunciar de su clínica y comenzar a trabajar como jefe de servicios obstétricos en el Hospital de San Lucas en la ciudad de Nueva York, un centro de enseñanza para la Universidad de Columbia. Ahí fue donde se familiarizó con una nueva tecnología que le permitió ver dentro del vientre en gran detalle. Después de un tiempo, esto fue lo que pasó. Como resultado de toda esta tecnología, al poder ver al bebé, examinarlo, investigarlo, ver sus funciones metabólicas, verlo orinando, tragando, moviéndose y durmiendo, viéndolo soñar, lo cual puede apreciar por su rápido movimiento de párpados a través del ultrasonido, tratándolo, operándolo. Finalmente llegué a la convicción de que este era mi paciente. Este era una persona. Y como él indicó, no tenía nada que ver con la religión. Tenía que ver con la realidad. Llegó a compilar una filmación que causó un sinfín de problemas para el movimiento del aborto. El grito silencioso muestra dentro del vientre y enseña cómo un feto de 12 semanas reacciona al ser desmembrado por el abortista. Y quita el velo de la fantasía, mostrando el aborto como realmente es, la masacre de una vida humana. El Dr. Nathanson acusa a la industria del aborto, incluso nombrando las organizaciones más conocidas, incluyendo la que él mismo fundó, de una consistente conspiración de silencio de mantener a la mujer a ciegas con respecto a la verdadera naturaleza del aborto. Continúa diciendo, yo reto a todos estos proveedores de aborto a que muestren esta filmación de tiempo real, o una similar a esta, a toda mujer antes de consentir por el aborto. Cambiar de bando no es inusual cuando se trata del aborto. Hay otro significativo giro en la historia que usted va a querer escuchar. Pero primero quisiera recordarle de la oferta gratuita, El misterio del destino humano. ¿Por qué será que a la gente le importe tan poco el significado de la vida hasta que les llega el final? Solo entonces quieren saber de qué se trata. Usted no debe esperar hasta que sea demasiado tarde. Obtenga una copia gratis de El misterio del destino humano. Encuentre la estremecedora respuesta que puede cambiar su vida. Contáctese con nosotros para obtener una copia de El misterio del destino humano. La oferta de hoy es absolutamente gratis, sin costo ni obligación. Visítenos en elmundodemañana.org. Encuéntrenos en Facebook y síganos en Twitter. Con esta oferta también obtendrá una suscripción gratuita de la revista El Mundo de Mañana, cubierta de interesantes artículos y perspectivas relevantes de importantes temas de actualidad. El Mundo de Mañana lo mantendrá actualizado con noticias internacionales, profecía bíblica y el significado de la vida misma. El Mundo de Mañana. Llame hoy. El Dr. Bernard Nathanson no es el único en el latido de esta controversia que ayudó a abrir la caja de Pandora. De muchos modos, otra figura muy conocida que ayudó a abrir la caja fue Norma McCorvey.
Usted la conoce, pero quizás no por su nombre real. Es mejor conocida por su nombre de pila, Jane Roe, como en Roe versus Wade. Así como el Dr. Nathanson, ella también cambió de bando y es ahora una portavoz activa en el movimiento pro vida. Hay muchos otros pro vida que antes estaban del otro lado. Sus historias son todas distintas pero convincentes. Linda Corey tuvo un aborto a los 24 años y estaba totalmente aliviada de que su problema estaba solucionado. Eso es lo que pensó. Y fue a trabajar para planeamiento familiar, pensando que estaba haciendo algo compasivo al hacer consultas con las jovencitas. Pero cuando una aterrada chica de 16 años le preguntó si era un bebé, tuvo una ardua lucha interna. ¿Debería decir la verdad? Por supuesto que es un bebé, sus propias palabras. Y yo añadiría, con 10 deditos. O debería intentar desviarla de la realidad y decir, es el producto de la concepción. Le dio la segunda respuesta, pero necesitaba reafirmación de algún colega de que lo que hizo estaba bien. Otro incidente que le causó culpabilidad ocurrió unos 11 años después de su aborto, cuando se dio cuenta que había cometido un terrible error. El doctor Anthony Levatino también se dio cuenta de que había cometido un terrible error. Él fue cofundador de lo que una vez fue la única clínica de aborto de varios condados de Nueva York, que llevaba a cabo el proceso de aborto de dilatación y evacuación para bebés del segundo trimestre. Llegó a darse cuenta cuando su pequeña hija adoptada fue atropellada por un automóvil y murió. Esto le ayudó a conectar lo que él estaba haciendo en la clínica con el valor de una vida humana. Al leer y escuchar sus historias, todos parecen tener una cosa en común. Su primera visión del aborto fue moldeada por la visión del mundo, formada por la cultura que los rodeaba. Muchos se decían a sí mismos que estaban haciendo algo compasivo. Como dijo Levatino, muchas veces escuché de otros médicos decir, bueno, yo no soy pro aborto, yo soy pro mujer. ¿Cuántas veces ha usted escuchado esa? Los grupos de mujeres en este país no están solos, sino que han hecho un muy buen trabajo en vender esa factura de mercancías a la población, que de algún modo destruir una vida es pro mujer. Pero muchos abortistas usan esa justificación en sí mismos, y puedo asegurarle que muchos lo creen. Yo lo creía. No es difícil ser convencido. Linda Corey también vino de esa visión mundana. Y esto es instructivo. Quizás aborrezcamos la destrucción de la vida humana en el vientre, pero debemos entender cómo tantos pueden participar en la actividad y dormir tranquilos. En un sentido muy real, han sido educados desde la niñez con un sistema de valores totalmente secular. Así es como la señora Curry describe su mundo. Como jovencita, le daba valor a la libertad por encima de todo, y también veía a la religión, particularmente a la cristiandad, en realidad como algo cruel y estúpido. Veía a la gente de ese lado de la valla como sentenciosos, superficiales y antiintelectuales. Así que no quería hacer nada parecido a ellos. Pensaba que eran bastante patéticos, así que no quería ni siquiera considerar sus opiniones. Para mí la gente religiosa no quería involucrarse en lo que yo veía como el mundo real. La gente religiosa estaba en alguna clase de mundo fantasioso. No solo la gente pro vida, sino que toda la gente religiosa estaba loca, a mi modo de entender. Así que esa era la clase de patrón donde yo me crié. La generación milenial son actualmente los más pro vida de todos los grupos, de acuerdo con un gran número de encuestas. Pero ellos no lo ven desde una perspectiva religiosa. Gracias a la habilidad de poder ver dentro del vientre en una etapa temprana, sin darse cuenta han llegado a la misma conclusión que un antiguo rey que acreditó a la divinidad por la maravilla de la vida. Porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré, porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado, y mi alma lo sabe muy bien. Escamas han caído de los ojos de Nathanson y Levatino, Carol Everett, Norma McCorvey, Linda Corey y muchos otros más. Es una interesante frase que quizás usted no conozca. Escamas cayendo de los ojos. En realidad viene de la Biblia, de un hombre que persiguió despiadadamente a la joven iglesia cristiana.
Él describe su actividad contra los primeros cristianos de este modo, en los Hechos 26, versículos 10 y 11. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron, yo di mi voto. Y muchas veces, castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar. Y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta las ciudades extranjeras. Pero un día camino a Damasco, fue abatido y enceguecido. Y aquí es cuando él se dio cuenta. 3 días después, cambió de bando, y aquí está lo que pasó. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose, fue bautizado. El nombre de Saulo fue cambiado al de Pablo, y pasó a ser una de las figuras primordiales del Nuevo Testamento. Este fue un hombre culpable de horrendos crímenes, pero por la misericordia y gracia de Dios fue perdonado. Así como Pablo, no podemos deshacer el pasado, pero podemos cambiar, como él lo hizo. Todos hicimos malas decisiones, pero aquello que hacemos después de haberlo reconocido es lo que es más importante. Cuando Pablo se dio cuenta que la dirección de su vida era el camino incorrecto, él cambió. Y como muestra el registro bíblico, su culpa pasada fue quitada. Si necesita hacer una consulta, háganos saber para que lo llame un representante y le ayude a entender la misericordia de Dios y su enorme potencial. Y aunque el aborto haya o no haya sido parte de su pasado, debe obtener una copia del folleto El misterio del destino humano. Explica el significado y el valor de la vida humana, y esto incluye su vida. Si quisiera ver este programa de nuevo, o cualquier otro programa del Mundo de Mañana, puede encontrarlo en cualquier momento en el sitio elmundodemañana.org. Asegúrese de encontrarnos la próxima vez, a la misma hora y estación. Richard Ames, Wallace Smith y yo le traeremos más información vital de por qué está usted aquí y qué se viene en el futuro. La oferta de hoy es absolutamente gratis, sin costo ni obligación. Visítenos en elmundodemañana.org. Encuéntrenos en Facebook y síganos en Twitter. El programa precedente fue producido por la Iglesia del Dios Viviente.